Estoy hasta los cojones. Acabo de empezar y estoy hasta los cojones. No sé. No sé si se ve, si no se ve. Llevan puteándome desde el viernes, sin parar. Así que... O sea, pero puteándome intensamente, ¿eh? No sé. Si se me escucha y se me ve y demás, pues me ponéis, se ve, se ve. Porque la madre que los parió, tío, hasta que me he podido conectar, me he tenido que dar de alta, bueno, una puta mierda. Amazon, hijos de puta, me van a banear. Estallará todo el Twitch. Pero tío, no puede ser. Justo cuando te vas a conectar te empieza a dar problemas, luego no se ve, muy mal, muy mal. Encima que estoy ya entrado en plan de afiliados y que no hay manera, tío, de que me validen. O sea, no hay manera, debo ser ilegal o me deben ver cara de terrorista, de terrorista afgano o algo así. O sea que, en fin, todo muy mal, pero vamos al lío. Vamos al lío. Tengo mucha colada, o sea, madre mía, tengo colada, pero por un puto tubo. Me habéis dejado, pues no sé, casi 50 títulos, así, sin exagerar, ¿vale? Primero, tengo que hacer una rectificación del programa de la semana, bueno, de la semana pasada, el último programa de los peores cómics de la historia, porque dije que sí, de Cidruillon serán 3 tomos y son 4. Son de estas cosas que tu cerebro, pues como, no sé, no procesa todo lo bien que debería, y no son 3 tomos, son 4, ¿vale? Así que, empezando por allí, primera rectificación, que uno también la caga y la caga bastante a menudo, además. Segundo, sí, Diablo acaba de publicar que acaba de anunciar que va a publicar los cómics de DC, es el Tales from the Crypt y los cómics de crimen y terror por los que se creó el Comic Code, míticos. Y bueno, pues es una notición. Yo recuerdo la biblioteca Marvel de terror, que sí que publicaron. Yo creo que de terror lo publicaron casi todo, el Tales from the Crypt y demás, pero lo tendría que mirar porque sé que lo tengo y eran aquellos tomitos que sacó Planeta en blanco y negro hace 1.000.000 de años, pero vamos, Diablo hace unas ediciones muy chulas, o sea que es una gran noticia. Y tercero, y antes de meternos en harina, os tengo que hacer una apreciación, ¿vale? Que yo creo que es una apreciación importante. Que es que hemos dicho que vamos a hablar de los mejores cómics nacionales, los mejores cómics españoles de la historia, según lo que me ha ido dejando la gente en Instagram. Y tengo que anunciar ya para empezar, luego cambiaré de pantalla, voy a hacer aquí un pim pam, que te voy a comentar una cosa. Muchos, además habéis sido muchos para los que habéis votado, evidentemente, pero bueno, habéis sido muchos los que habéis votado Black Sad como mejor, como vuestro mejor o cómic preferido nacional de todos los tiempos. Y tengo que deciros que no voy a poner Black Sad en esta lista porque me parece que no es un cómic nacional. Es un cómic francés, hecho en Francia, con dinero francés, por autores españoles. Así que yo creo que Black Sad no es un cómic español, no es un cómic nacional. De hecho, es una lástima que no sea un cómic nacional, es una lástima que nadie les pagara a Canales y a Guarnido lo que les tendrían que haber pagado por un cómic de esas características, ¿no? Y es una pena que Guarnido se vaya a Francia. Tampoco voy a buscar meter el buscón en las Indias exactamente por la misma razón, porque es que no es un cómic español, es un cómic francés. Que sí, vale, que no sé. Alguien diría que los cómics que está haciendo Pepe Larraz en Estados Unidos para la Patrulla X es un cómic nacional. ¿Alguien votaría ese cómic como cómic nacional? Nadie, porque todo el mundo ve los cómics de la Patrulla X de Pepe Larraz, por ejemplo, y tiene muy claro que es un cómic americano. El Rumble de David Rubin es un cómic americano, y él mismo, si le preguntáis, os dirá que es un cómic americano. Así que no voy a meter Black Sad en esta lista, aunque es uno de los cómics más votados, insisto, que lo habéis nombrado mucho, pero es que me parece simplemente que no lo es, sin más, ¿vale? Así que va a haber discusiones, ¿vale? Porque va a haber cómics que me vais a poder decir, claro, pero es que ese cómic también se publicó primero en Francia y luego
y luego vino a España. Pero bueno, me parece que Black Sad es como el ejemplo más sintomático de TVO, que no es, que aunque sea de autores españoles, no es un TVO español, ni mucho menos. Entonces, lo que hablamos, o que lo que yo quiero entender por cómic nacional, en la medida de lo posible, ¿vale? En la medida en lo que uno pueda decir sí, esto sí, son cómics hechos por autores españoles y editados en España. Y hasta incluso podría aceptar como un cómic nacional es cómic de un autor extranjero que viene a España y publica en España bajo un sello español. ¿Vale? Yo eso sí que lo vería como un cómic nacional, porque creo que los cómics nacionales, además de por sus autores, evidentemente, el peso de las editoriales es fundamental, es vital. Así que creo que es importante dejar eso claro. Bueno, dicho esto, y sintiéndolo porque por todos los que habéis votado a Black Sad, que ya os digo que habéis sido muchos. Me alegro que estéis de acuerdo conmigo y que coincidáis en mi opinión de que hay cómics que por mucho que nos duela y por mucho que sea una putada, pues no son cómics españoles, aunque deberían haberlo sido. Pero bueno, como tenemos esta industria de mierda y no hay manera de cambiarla, pues es que tampoco nos vamos a poner medallitas, ¿no? De cosas que... Pues es que te diría lo mismo, claro, es que sintiéndolo mucho es un cómic que se edita a través de una editorial americana, aunque sea una editorial online. Sí que es cierto que se publica en varios idiomas. Es una frontera muy fina y muy etérea, pero luego es un cómic que ha salido en Image y... Aquí vamos a poner cómics que sean de editoriales españolas hechos por españoles. Y esa va a ser nuestra norma. Y me preguntáis por qué, pues porque me sale a mí del nardo y esa es la razón. Y como este es mi canal de Twitch y lo llevo yo y el que toma las decisiones al final soy yo, pues entonces esa es la razón, y al que le guste bien y al que no, cafeble. Y ya está. Así que esto, como solía decir a mis alumnos cuando alguna vez he dado clase, tenéis la idea equivocada de que una clase es una democracia y una clase es una puta dictadura. Así. Sí, me lo compré precisamente por eso, por un homenaje al hombre de arena de verdad. Al hombre de arena true. De verdad, de la buena. Bueno, vamos al lío. Voy a hacer otro chance, porque la currada que me metí el otro día para las imágenes, dije no me la voy a volver a meter, pero ni harto vino semejante panzada de buscar imágenes y demás. Entonces voy a hacer otra cosa, que es voy a conectar con mi cuenta de Wacom a través de la web, y vamos a ir buscando allí los títulos que habéis ido nombrando, para que veáis las portadas y demás, aunque bueno, creo que la mayoría son muy conocidos, ¿vale? Así que espero que todo esté funcionando bien, porque ya os digo que hoy la web de Twitch me va como el puto culo, o sea, no me actualiza los espectadores que tengo, o sea, es un auténtico horror. Y no puedo deciros más, así que sí, ya sé que lo de las imágenes molaba, pero bueno, espero que esto... Uy, sí, ¿ves? Solo me da problemas, tío. Solo me da problemas. Ay, Dios mío. Qué pesadilla, Señor Jesucristo. Que, bueno, esta es mi página de Wacom, ¿vale? Con los cómics que tengo, colecciones, todas esas mandanguitas. Y lo que vamos a hacer es irnos al buscador y empezar a buscar los cómics que habéis ido nombrando, ¿vale? Y empezamos con La Divina Comedia de Oscar Wilde. Premio Nacional de este año, de Javier de Isusi, perdón. ¿Cuánto FX, Hostia, estoy que lo peto, chavales. Bueno, La Divina Comedia de Oscar Wilde, de Javier de Isusi. Otro comentario. Comentario 2. Lo de los premios nacionales a veces resulta curioso. ¿Os habéis fijado que hay muchos premios nacionales a lo largo de la historia que de una manera o de otra están relacionados con la literatura? Paraíso Perdido, que luego saldrá también, luego os lo enseño, que lo voy a nombrar ya por meterlo en este grupo de
de Pablo Auladel, La Divina Comedia de Oscar Wilde. Siempre hay como... A veces da la sensación de que en el Premio Nacional hay como una necesidad de justificar temas que a veces se salen un poco del cómic, ¿no? El Día 3, por ejemplo, es un cómic mucho más social. A mí lo del Día 3, y yo, vamos, quiero a Miguel Ángel Giner y los quiero muchísimo, pero el año del Día 3 era para Universo de Montéis de calle, o sea, de calle. O sea, el premio nacional de ese año era el Universo de Montéis, pero sin ningún lugar a dudas. Era el TVO del año con muchísima diferencia, con muchísima diferencia. Pero parece que hay como cierto resquemor, ¿no? Hay cierto miedo, hay cierta... Pues eso, es como, no, es que el cómic hay que justificarlo. Que eso nos pasa a menudo, ¿eh? Con el cómic a mí es una cosa que me jode mucho, que parece que hasta que no haces un cómic que o adapta un clásico de la literatura o habla de la guerra civil, y estoy hablando de España, no haces un cómic serio. Eres un pintamonas. Entonces, fíjate, sí, el de los rayitos espaciales, el de los superhéroes, y entonces dices, joder, tíos, no, hay que quitarse complejos del TVO. Hay que quitarse complejos del cómic universo. Es un auténtico pepino de cómic, aunque sea un cómic de ciencia ficción. ¿Qué problema hay con que Universo sea un cómic de ciencia ficción, ¿vale? Que dices, hostia, tendría que haber sido el premio nacional. Sí, es cierto, Jaime, es que por eso te digo que lo de Panel Syndicate y traerá muchos problemas, porque Universo también salió primero en Panel Syndicate. Así que si metemos Universo, sí que tendríamos que haber metido al Black Hand Ironhead de David López en la categoría de cómic nacional, ¿no? Es que la putada de España es que como tenemos una puta industria de mierda, entonces la mayoría de la gente se tiene que ir fuera a publicar sus cosas, y entonces aquí tenemos pues tenemos una cosa confusa. Pero bueno, una vez dicho esto, La Divina Comedia de Oscar Wilde a mí me parece que es un premio nacional, un premio nacional que también os tengo que reconocer que entre la crítica ha sorprendido muchísimo, porque no lo esperaba nadie que ganara este TVO el Premio Nacional de Cómic. Bueno, un cómic muy trabajado que cuenta los últimos años del famoso escritor, que hace un recorrido por su vida, que habla de su más que conocida homosexualidad, de cómo cayó al final acabó en el alcoholismo y al final en la muerte. Y un cómic que la verdad es que es muy destacable, es un buen cómic. No sé si diría que es lo mejor del año que se ha publicado en España, tendría que pensar, pero desde luego sí que es un cómic que merece la pena leer, y yo lo ataqué con cierto resquemor por esto de, joder, ya verás que tocho me voy a leer, voy a morir, y luego te lo lees, pero te lo lees de una sentada, y además muy interesante todo lo que cuenta y cómo lo cuenta, y el trabajo de investigación que hace Javier de Isusi, que me parece una pasada, ¿vale? O sea que bueno, que está muy bien y merece mucho la pena leerlo, aunque ya os digo que si no sois aficionados al género, al principio os puede decir, uy, Dios mío, me voy a leer aquí un tostón, pero luego es que lo coges y funciona como un cohete, ¿vale? Y luego además pues todas las estas aguadas que mete está muy chulo, y aunque es un tochal, se lee muy bien, ¿vale? Se lee excelentemente bien. Bueno, seguimos con el siguiente. Sí, voy a ir rápido porque es que ya os digo que es que hay un montón, chavales, pero un montón, ¿vale? The Black Holes, este sí que sí, producto patrio, producto nacional, producto de aquí, ¿vale? Y producto local. Es que estoy leyendo las preguntas. Dice Osanz R, dice, entonces Montéis tendrá más posibilidades de ganar este año con Matadero 5. Pues podría ser. La putada es que el guion es del Ryan North, que es americano, pero no creas que podría ser que sí, que si Montéis hubiera hecho la adaptación entera de Matadero 5, probablemente le habrían dado el premio nacional porque adaptó una novela. Yo, fíjate, creo que sí, que podría funcionar, ¿vale? O sea que la lástima es que al ser el guionista americano no le van a dar el premio nacional, pero
Habrá que decírselo, adapta un libro, tío, adáptate un libro tú solo y así te darán el premio nacional. Bueno, seguimos. El segundo que habéis puesto es The Black Holes de Borja González. Sí, es que tengo la memoria que parece un queso gruyer, señores. The Black Holes de Borja González. Joder, a mí es un cómic que me gustó muchísimo. Un autor que además me parece muy interesante, que si podéis buscar todo lo que tiene merece mucho la pena. Una especie de... No, una especie no es un cuento que funciona, que es gráficamente está muy cuidado, que es muy onírico, es uno de estos cómics que generan sensaciones, ¿vale? Y que merece mucho la pena leer. Ya era un autor que había hecho cosas interesantes y yo creo que The Black Holes es como su gran espaldarazo a la autoría y autor de reconocimiento. Es de estos típicos cómics que probablemente habrán pasado desapercibidos para el 90% de los lectores del mundo y que nos hemos leído unos cuantos que sí que nos interesan este tipo de tebeos, pero que son de estos tebeos nacionales en España, hechos por españoles, que no sé si decir que pasan sin pena ni gloria, pero que sí que solo se leen en círculos muy cerrados y que somos al final tienes la sensación de que eres cuatro gatos los que lees a este tipo de autores y que somos siempre los mismos leyéndonos a nosotros mismos, ¿vale? Así como una especie de espiral, ¿no? Sí, lo reseñé efectivamente porque me gustó mucho y porque sí, es como, no sé, es un cómic que te lleva, ¿no? Que al final cuando lo acabas tienes una sensación como de haber flotado por entre las páginas con una narrativa y un dibujo muy particulares y que a mí me parece muy interesantes, ¿vale? Muy interesantes. Vale. Siguiente. Uy, no sé si lo encontraré. Este no lo he buscado. Uy, qué mal se ve esta. Yo creo que... No, esta no la tenía. Bueno, da igual. Vamos a poner esta versión. Siguiente, ¿vale? Bueno, Ibáñez. Ahora hay mucho... Yo cuando salió dije, bueno, va a ser inevitable que salga Ibáñez. Y ahora la verdad es que hay mucho revuelo porque Ibáñez, porque... Que si te patatín, que si patatán, que si es un explotador, que si no dibuja sus tebeos, que si tal, que si cual. Pero sí que es cierto que más allá de lo que es Ibáñez como autor de tebeos, el cómic en sí, y viéndolo desde un punto objetivo y entendiendo a Ibáñez no como una persona ni como un autor, sino casi como un movimiento, ¿vale? O un fenómeno, el cómic español sería muy difícil de comprender sin Mortadelo y Filemón. Y esto es así. Y más aún porque la mayoría de los aficionados, por lo menos los de mi edad y los de mi quinta y generaciones posteriores, llegamos al cómic a través de Mortadelo y Filemón. Y es Mortadelo y Filemón los primeros cómics pues que empezamos a leer, ¿no? Entonces es impepinable que Mortadelo y Filemón, si hablamos de cómic español, tiene que estar de alguna manera. Y además yo creo que me parece muy bien que hayan puesto el sulfato atómico como casi como un estandarte, ¿no? Casi como ese primer álbum, esa primera historia más larga, ese primer tebeo, ese primer cómic que emula a la BD francesa y que hace esta aventura disparatada de este viaje a la dictadura. Sí, luego han salido muchas imágenes de que copia Franquén, de que fusila sin ningún tipo de conmiseración, de que, como os digo, sus entintadores hacen mucho el trabajo. Pero a mí el sulfato atómico me parece que es un cómic muy divertido, que funciona muy bien, que probablemente sí que sea el menos Mortadelo, como dice Sherazade, pero que
que a mí me parece que es un cómic muy divertido, que a mí me encantó, que me lo he leído miles de veces. Yo también tengo el tomito de Olé, de hecho tengo bastantes de los de Olé de aquella temporada, y me parece que es imprescindible que esté aquí, si es que tiene que estar, es que al final es Ibáñez, y Ibáñez, como os he dicho, es cómic y es el cómic español, ¿vale? Sin darle mucha más vuelta. Siguiente, aquí de este hablamos si visteis el vídeo de... a ver si me sale. No sé cómo me va a salir. Que no me acuerdo cómo es el título en... Vamos a buscarlo otra vez. Si visteis el directo, el último, ¿vale? Con... Al final... ¿No me va a salir o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy buscando, perdón, esta pausa. Bueno, voy a hablar de... Ya que este también lo pusieron, aprovecharé y hablaremos de Fernando de Felipe en general, ¿vale? Que no sé por qué. No sé por qué no me sale. No sé por qué no me sale. Bueno, Fernando de Felipe es uno de estos autores que desapareció, que hizo grandísimos cómics durante los 80, editados por Teutain, por Glenat, como este, pero que luego, pues eso, desapareció, dejó el tebeo y es una auténtica lástima porque es uno de estos autores que a mí me volaba la cabeza, ¿no? Que me parece que es uno de estos autores que me flipaban muchísimo. Tengo bastantes cómics suyos. No sé, con los deberes hechos los tengo, pero digo, bueno, estar aquí. Así que bueno, que es lo que hay, ¿no? A ver, a ti, Juan Carlos Polo, lo que voy a hacer es banearte, ¿vale? Porque eres muy pesado, entonces ya te voy a banear. Encima aquí hablando con tu jefe, jodiéndome el chat. ¿Qué creéis que venís aquí a llenarlo todo de mierda? Baneado. La próxima vez baneado y sin más. Pero sí, no sé por qué no sale Black and Decker, la verdad. Estaba convencido de que saldría, pero no sale. Sí que sale Museum, que es uno de los que sí que me han dicho. Y en general yo os diría que todos los de Fernando de Felipe merecen mucho la pena, ¿no? El hombre que ríe, a mí es uno que me gusta mucho. DNA, o sea, ADN que has dicho antes, este Museum, el Black and Decker, que lo buscaré, me tiene que salir, ¿vale? Y es uno de estos autores que, bueno, que dejaron el cómic por puro agotamiento, por puro asco y que no, es una pena, de verdad os lo digo. Mira, aquí está, todo sale. Vale, es una pena que tuviera que dejar el cómic porque la verdad es que es un autor excepcional y que espero que vuelva porque el cómic, yo creo que el cómic lo necesita. Sus obras eran, pues eso, de un estilo súper particular, pero es que era un titán y es una pena. Me recuerda mucho a Iron, que reeditaron hace poco uno de sus cómics más conocidos. Y tenía un grafismo muy muy particular, pero como os digo, es que era impresionante. Y es una lástima que tuviera que dejar el cómic. Pero es que este oficio es una mierda. Entonces, como te pagan tan poco, pues es que no hay manera. No hay manera. Mucha gente lo dejó, en los 80, cuando las revistas se fueron a la mierda, mucha gente lo dejó porque no molaba o no les daba para vivir y se tuvieron que pasar pues o al diseño o a la ilustración o directamente a otra cosa. En fin, el siguiente es Los puentes de Moscú, de Alfonso Zapico, un cómic
Que yo creo que es un cómic destacable, sobre todo más por lo que es el cómic en sí, que también, que me parece que es un cómic que hace algo muy difícil, que es narrar, conseguir meter en un tebeo y hacer narrativamente interesante eh, eh, una conversación entre dos personas. Y me parece que es muy interesante. Es un TVO que habla, pues eso, es una conversación entre Eduardo Madina y Fermín Muguruza, y que habla un poco pues de lo que es el conflicto vasco, de las relaciones. Sabéis que Eduardo Madina sufrió un atentado por parte de ETA, y Fermín Muguruza siempre ha sido pues un activista berchale bastante conocido a través de la música, ¿no? Y de grupos míticos como Cortatu. Y lo que más me interesa de este TVO, sobre todo, aparte de la conversación en sí y de lo que hacen y del conflicto, de cómo al final las personas de una ideología más o menos diferente pueden llegar a entenderse hablando, es como Alfonso Zapico, que es otro premio nacional y un autor, pues un autor que yo creo que no descubrimos ya a nadie de los que seguimos el cómic español, es conseguir hacer que esa conversación resulte contada de una manera interesante, que el lector se sumerja en la lectura y construir un cómic a través de una historia y de un escenario que aparentemente carece de interés para lo que es un tebeo, ¿no? Que da más para, pues eso, para una entrevista, para un artículo en una revista, para un pequeño libro, pero no para un cómic. Y la verdad es que Zapico lo consigue con muchísimo arte. Bueno, seguimos. No voy a contestar a las preguntas, no vamos a hacer spoilers, lo tendréis que ver. Esta es... Espero que esté, porque este es raro, ¿vale? Igual no está. Sí, sí que está, ¿vale? Me han descubierto Esteban Hernández, el dibujante de Plot Point y demás. Estuvimos hablando con él y, y, y hablando hablamos de muchas cosas, y me descubrí esta autora que es María Colino. Me dijo que no lo nombrara, pero lo tengo que nombrar porque me parece que es un autor que, además de ser un dibujante muy interesante, me parece que tiene un gusto muy interesante también. María Colino, Rabia Máxima. No me he leído ni este ni el otro que me recomendó, que es este. A ver si está. Este igual no sale. No, Marvel Heroes no. Pringao, Marvel Heroes. Tú sí que eres Marvel Heroes. ¿Qué es este? ¿Vale? El Heptamerón de María Colino. He visto imágenes en Google y demás, he buscado, y tiene una pinta sensacional. Tiene muchos años ya. Me parece que este es de Ponent, o sea que ya estará descatalogado y saldado. No me los he leído porque era una autora que no conocía, pero de verdad que me parece muy interesante. Y es de estas personas que es una lástima, porque cuando ella estaba sacando cómics yo me estaba leyendo toda la mierda que hacían en los 90, y entonces, de superhéroes quiero decir, y entonces pues te pierdes cosas como esta, ¿no? Que luego, además, si la editorial se va a la mierda y saldan y demás, es muy complicado volver a conseguir. Y es una lástima porque obras muy interesantes, como os digo, se pierden como lágrimas en la lluvia, como la fiesta del Evacuol, y ya nunca más las puedes conseguir. Así que es una auténtica pena, es una auténtica lástima. Pero bueno, María Colino, me quedo con su nombre. Intentaré conseguir algo, porque ya os digo que me han hecho poner el foco sobre ella y me parece una autora muy interesante. Y ahora ya vamos con los inevitables, yo creo, ¿no? Con alguno de los inevitables. Paco Roca, que habéis nombrado varios, pero yo creo que habéis nombrado tres. Los surcos del azar, el invierno del dibujante, y el que para mí es, yo creo que mi cómic preferido de Paco Roca, que es La Casa. A mí La Casa se va a ver... no se va a ver bien. A mí La Casa me parece un tebeo increíble, ¿vale? O sea, La Casa me parece un tebeo sensacional, quizá por el tema que trata o por cómo lo trata, no lo sé. A mí La Casa
me tocó la patata y me llegó muy, muy, muy dentro. Yo me he leído unos cuantos de Paco Roca, no diré todos, pero sí me he leído muchos y los últimos me los he leído todos y a mí La Casa, para mí por ahora, es mi TV preferido. Forma un díptico con Regreso al Edén, que está muy bien, que es, pues La Casa habla sobre su padre y Regreso al Edén sobre su madre. Y me parece que, una vez más, y en todo lo que hace en general, Paco Roca demuestra que es un autor, que sabe narrar como muy pocos, que cuenta las cosas de una manera excepcional, que es que te lleva y lo hace tan bien, que es imposible no sentirte como atrapado por sus tebeos, porque es un monstruo. Yo es que me leo sus cómics y digo, es que no fallará, es que lo hace. Los Surcos del Azar es otro grandísimo tebeo que funciona de maravilla, pero es que cómo narra, cómo te cuenta las cosas, cómo siempre hay una parte de su narrativa, de sus tebeos que te tocan la patata, ¿no? Y que es que, no sé, me parece que como narrador y como autor de cómics es excepcional, pero luego además es que como, pues eso, como guionista podríamos decir, es que sabe encontrar el punto perfecto y sabe encontrar siempre ese momento de decir, joder, macho, o sea, hay un momento en La Casa que te hace sentir tanta empatía con él, te hace sentir tan cerca de lo que están pasando, te hace sentir tan metido en esa historia de la relación de los hijos con su padre y de lo que muchas veces, lo mal que entendemos a nuestros padres y lo mal que nos portamos con nuestros padres muchas veces, ¿no? Cuando nuestros padres, pues eso, es una cosa de que te llega, no sé, es difícil de explicar y es un tebeo que yo creo que está donde tiene que estar y lo merece porque a mí me parece que es uno de los mejores, a mí me parece que es el que más me gusta, es el mejor tebeo de Paco Roca y me parece que El invierno del dibujante también está muy bien, que también lo habéis puesto en la lista, pero me parece que La Casa es una obra gigantesca. A mí La Casa, además es que siempre me acordaré cuando lo pillé, que era como, hostia puta, qué pereza me da, tío, un cómic de una casa, el tío allí con la manguera, dices, ya verás, qué castaña, me voy a quedar dormido en la página 3. Buah, todo lo contrario, lo empiezas a leer y como siempre hace Paco Roca, siempre lo digo, o sea, El tesoro del cisne negro, que tú te lo lees, el guión no es suyo, pero a mí probablemente, técnicamente, es el cómic que más me sorprende de Paco Roca, porque escogiendo un guión suyo, que encima es como un drama procesal pero burocrático, que ni siquiera es un juicio en plan Estados Unidos de, aquí te estoy. No, no, es como, no, aquí voy al ministerio a buscar papeles, joder, te lo cuenta Paco Roca y te lo lees de una sentada y dices, ¿cómo coño ha hecho esto este tío? Es muy bueno. Paco Roca es muy, muy bueno. Así que me parece muy bien que hayáis puesto La Casa. He aprovechado para agrupar aquí a todos los que me habéis puesto de Paco Roca, o sea que todos los que habéis nombrado obras de Paco Roca, que algunos habéis puesto obras en general de Paco Roca, así a cholón, pues daros por aludidos, ¿vale? Y bueno, que eso, que Paco Roca forever and ever, ¿vale? Seguimos. No sé si es este, porque no soy un gran fan de Fan Hunter, valga la redundancia. Pero lo habéis puesto, el Fan Hunter de Celspiñol. No puedo comentar porque nunca he sido fan de Celspiñol. Hay cosas que yo sé que hay mucho fan, hay gente que le gusta mucho y yo sé que hay gente que lo disfruta mucho, pero a mí no, nunca he sabido conectar con Celspiñol. No me llegaba. Así como hablábamos que Paco Roca me tocaba la patata, pues Celspiñol no me ha tocado nunca ni la patata ni lo que no es la patata, no me ha tocado, ni con un palo me ha tocado. Y bueno, que no pasa nada, quiero decir, sé que hay mucha gente que sí que le mola y que hay mucha gente que lo sigue y hay gente que ha jugado juego de rol y que se compra todo y patatín patatán, pero a mí es seguramente quizás con otro dibujo cuando empezó, pues es que no, y es que luego las tiras que publicaba en los TVs de Forum de Fan con Nata y demás no, tampoco me hacían gracia, nunca me hicieron gracia, entonces bueno, lo dicho, que
que no he conectado nunca con su humor, no he conectado nunca con su arte, evidentemente, y que no me mola. Y me alegro mucho que haya gente que le mole tanto el fan hunter de Cels Piñol. Seguimos. Claro, lo que hemos dicho antes, aquí se nos plantea la duda, ¿no? Que ya lo hemos hablado, ¿no? Pero claro, hay que ponerlo con los buscadores, qué puñeteros son. Pues nada, tampoco. ¿Qué hacemos con el universo de Montéis? ¿Lo dejamos fuera? ¿No lo dejamos fuera? Es complicado, ¿sabes? Porque a mí me parece, como os digo, es una de las obras españolas de la historia, pero claro, es relativo. No sé, quizás podemos poner esta para disimular, ¿no? Que me parece otro cómic extraordinario, me parece un que te veo acojonante, que me parece que es un divertidísimo, que además si eres friki como nosotros y como él, es un tebeo que te ríes muchísimo, que es divertidísimo, y que yo creo que Albert Montéis es uno de los grandes autores de cómic nacionales, sin duda. Entonces, claro, lo de Universo la verdad es que es una putada. Black Shark también es una putada, yo creo que es un cómic que tiene que estar en las listas, pero yo creo que ya salió en las listas de los mejores cómics de todos los tiempos, así que prefiero centrarme en cómics que no salieron en esa lista y que son de autores españoles. Y que si no metemos Universo, que para mí, insisto, es uno de los mejores cómics de la década, sin duda, y de la historia del cómic español, porque a mí es que me voló la cabeza, os recomiendo que os leáis el show de Albert Montéis porque es divertidísimo y es que encima, insisto, os veréis tan reflejados, os sentiréis tan representados por todo lo que cuenta el propio Albert. Dirás, es que somos nosotros. Me recuerda mucho, salvando las distancias, a La soledad del dibujante de Tomine. Me parece que son dos tebeos que hay que leerse, que me parece que tienen que estar allí. Dice Juan Carlos Polo que Universo me parece gráficamente un prodigio, pero las historias me dejan un poco frío. Juan Carlos era el de es mejor la película de la Liga de los Hombres Extraordinarios que el cómic. Ya vais juntando las piezas, ¿no? Ya todo empieza a formar un todo lógico, ¿no? De cómo funciona, ¿no? La mente de la humanidad y de las personas, ¿no? Entonces ya vas explicando, ya las conexiones se van haciendo. Dices, vale, ahora lo entiendo todo, sí. Hay una historia de Montés que es la de la chica que se desfasa en el tiempo, que esa me parece buena, no, me parece sensacional. O sea, me parece una cosa extraordinaria, es una cosa maravillosa. Pero bueno, que sí, ya sé que publicaba en internet y demás, pero estamos hablando que al final el Panel Syndicate es una editorial extranjera, aunque está metido Marcos Martín en su concepción. Bueno, que lo dejamos allí, yo lo metería, pero sí que quería hacerlo del comentario de Black Sad, no por crítica a Black Sad, evidentemente, sino por crítica a nuestra propia industria y a lo que hacemos, ¿vale? Hemos hablado antes de Ibáñez y de la polémica sobre el premio Princesa de Asturias, y si habéis seguido un poco la polémica ya sabéis de qué autor vamos a hablar ahora mismo, ¿vale? Que es de Carlos Jiménez y sobre todo de su cómic Paracuellos. Confesión, no he leído nada de Carlos Jiménez. Y ahora diréis todos, ¿pero cómo no has leído nada de Carlos Jiménez? No he leído nada de Carlos Jiménez, porque no me ha dado la vida. Y siempre que me he planteado coger algo de Carlos Jiménez, tenía demasiada colada para leer. Entonces es uno de mis super deberes, super pendientes, super faltas, super agujeros, que sé que encima el día que empiece me va a molar. Entonces es el momento de decir, venga, voy a parar un día y voy a decir, venga, vamos a empezar con Carlos Jiménez y voy a empezar a leer a Carlos Jiménez. También os digo que muchas veces tenemos cómics que no hemos leído y cómics que parecen fundamentales a todos los ojos, y que lo son, de hecho. Pero es que la vida da lo que da y muchas veces has perdido el tiempo leyéndote mucha mierda, que te ha quitado tiempo para leerte pues clásicos imprescindibles e indispensables como el Paracuellos y como Carlos Jiménez en general, que cada vez está más reconocido como el mejor autor de cómic español de todos los tiempos, no solo por los cómics que hace, sino por su trayectoria, por su importancia, por el tiempo que lleva haciendo cómics y sigue haciendo tebeos.
Y entonces Carlos Jiménez pues se está convirtiendo en esa figura como de referencia del cómic nacional a todos los niveles, ¿no? Que lo echaremos mucho de menos cuando se vaya, hasta los que como yo somos efectivamente de Udespacial herejes de tomo y lomo por no haber leído nada de Carlos Jiménez. Pero bueno, algún día lo conseguiré. Sí, le hicieron el reportaje, que además lo comenta él, no sé si lo comentamos en un directo o donde lo comenté, que todo el mundo había nombrado ese artículo y que el mundo del cómic se había revolucionado. Que yo no veía, o sea, daba un poco el nivel, lo bajos que estábamos con respecto a otras artes, ¿no? Porque a nadie le sorprende que le hagan un reportaje de portada a Almodóvar en El País Semanal, ¿no? O una actriz, actor, escritor, pero sin embargo se la hacen a Carlos Jiménez, dibujante de cómics, portada del País Semanal, y nos estalló a todos la cabeza como un evento cósmico y único, que lo fue, evidentemente. ¿Vale? Seguimos. Gran Hotel Abismo de Marcos Prior y David Rubin. Yo, afortunadamente, habéis puesto otras dos obras de David Rubin que me gustan bastante más que el Gran Hotel Abismo. A mí el Gran Hotel Abismo, sí que el que me lo ha puesto me dice que gráficamente le gusta mucho y la historia que cuenta está bien. A mí, Marcos Prior, tengo cómics suyos que me gustan y otros que creo que no me llegan a gustar todo lo que en teoría deberían haberme llegado a gustar, ¿vale? Cuando se anunciaba el Gran Hotel Abismo, yo tenía la sensación de que era un cómic que me iba a gustar muchísimo, porque David Rubin a mí es un dibujante que me gusta mucho, lo que hace, cómo lo hace. Pero luego cuando me leí el Gran Hotel Abismo me dejó un poco a mitad, fijaos. Es una sensación como de que se podría haber contado más y se podría haber hecho más del concepto que se plantea, no tanto más teniendo y aprovechando el arte de Rubin como más en la historia en general. Es un cómic que además Marcos Prior a menudo es bastante críptico, podríamos decir. Sus cómics requieren una implicación importante, ¿no?, de cómo cuenta las cosas, pero a mí Gran Hotel Abismo es un TVO que me dejó bastante a mitad, fijaos, no. Yo creía que le falta algo y no sé, le falta, yo creo que pues eso, le falta un poco más de extensión y sobre todo que siendo de un tema que quieres, pues eso, quieres hacer una denuncia política de una sociedad de una manera, es demasiado críptico en el mensaje y al final no te da claves ni te resuelve, te lo deja todo un poco como en el aire. A mí me faltó algo. El dibujo de Rubin me gustó mucho y me decepcionó quizás porque esperaba más. Así que a mí Gran Hotel Abismo se me quedó un poquito allí, sin ser un mal cómic, evidentemente, pero se me quedó allí, ¿vale? Y hablando de un cómic que se quedó allí, un cómic que a mí me flipó, como me flipa su autor, que es Antonio Hitos y Materia. Un cómic diferente, un cómic también complicado, no es sencillo de leer, no es sencillo de entrar en su juego, no es sencillo de meterte en su narrativa y ver qué te cuenta y qué no te cuenta y demás, pero a mi Materia me voló la cabeza totalmente. Gráficamente me parece que Antonio Hitos es sublime y que dices, joder, cómo me ha gustado este TVO. Me preguntas cuando me lo he acabado, exactamente de qué va, y te diré, pues no tengo ni puta idea, pero cómo me ha gustado este TVO. Sí, exactamente, te lo vuelves a leer, es como, joder, me gusta mucho este TVO. Antonio Hitos es un autor que a mí me gusta mucho, que espero que pronto vuelva a publicar algo porque lo tengo un poco desaparecido y me parece que gráficamente y argumentalmente es un autor súper interesante. Sí, pasa un poco como los de David Sánchez, Juan Carlos, que nadie ha puesto ningún cómic de David Sánchez en la lista, me sorprende porque hace 1.000.000 de años, por ejemplo, o en otro lugar un poco más tarde, joder, es que son dos TVOs que también te dicen, ¿qué me has contado, David? No tengo ni puta idea, pero tío, cómo me ha molado este TVO y las sensaciones que te genera, te das cuenta de que no necesitas. Por eso os digo que el Gran Hotel Abismo, jugando un poco a una liga parecida,
en una liga muy parecida a este, pues eso, a esto contar las cosas así como a medias y demás, se queda a mitad, ¿vale? Sí, nadie ha puesto a David Sánchez. Yo, claro, yo no puedo meter porque yo aquí no soy parte activa de la lista, pero me parece uno de los autores de referencia del cómic nacional y que a David Sánchez hay que leerlo y hay que leerlo mucho. Gráficamente me parece que está a otro nivel. Y argumentalmente, aunque como os digo, aunque son cómics que dices no sé, no entiendo, pero te llegan, te generan sensaciones, ¿no? Te cuentan cosas en la retina que aunque tú mismo no las entiendas, hay una parte, la parte reptiliana de tu cerebro sí que las comprende, ¿vale? Hemos hablado antes de él, os lo voy a poner, ¿vale? Que es El Paraíso Perdido de Pablo Bladel, también Premio Nacional de Cómic. También cómics que, bueno, un cómic diferente, un cómic que no es a lo que estamos acostumbrados, un cómic que gráficamente juega en otra división, en otra liga, juega otra cosa, y que adapta el Paraíso Perdido de Milton al cómic, ¿vale? Un autor también que juega siempre con este tipo de tebeos y que bueno, que yo creo que está es como un off cómic que tiene pocos lectores por el tipo de tebeos que hace y por el tipo de temática que aborda, porque claro, tú ahora coges a toda la caterva de Marvelitas y de Zetas, les hablas del Paraíso Perdido y te miran con cara de déjame en paz y déjame que siga leyendo mis mutantes, que a mí es lo que me mola, que es algo que hemos hecho todo durante mucho tiempo. Pero bueno, Premio Nacional, como os decía, a mí el Premio Nacional, pues eso, espero que se quiten el complejo este de la adaptación literaria o de la relación con la obra literaria, porque yo creo que el cómic lo necesita, sin menospreciar en absoluto y para nada obras que han ganado el Premio Nacional como El Paraíso Perdido adaptando obras literarias. Pero sí que creo que el cómic necesita quitarse muchos complejos y necesita quitarse muchas mierdas de que es el hermano menor y el hermano pequeño de otras disciplinas artísticas, cuando habitualmente yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Es un arte que puede llegar a englobar lo mejor de varias disciplinas, como es el caso, ¿no? Aquí la literatura y lo pictórico, el dibujo, el arte, como lo queráis llamar, ¿vale? Sigo. Y aquí otro clásico. Habéis puesto este porque que hay que poner alguno, ¿no? O Diabólica Ficción de Max, ¿vale? O Diabólica Ficción de Max. Bueno, Max es un clásico. Creo que es el primer premio con Badin, el superrealista, es el primer premio nacional. Y es un autor también indispensable, ¿no? No solo histórico, sino fundamental para entender el TVO español. Un autor diferente que además ha evolucionado. Juega muchísimo con lo que es el TVO, con lo que son las herramientas del cómic, con lo que se puede hacer y no se puede hacer con el TVO. Estira la narrativa, los recursos, cómo contar, cómo no contar, y como os digo, es un autor que ha ido evolucionando y ha ido investigando y ha ido creciendo, que a mí es una cosa que me gusta mucho de los autores que no se estancan, ¿no? Que no hacen un Jim Lee, que es como, pues mira, esto es lo que lo peta, pues voy a ponerme a dibujar absolutamente siempre lo mismo, aburriendo a las ostras y no moviéndome ni un milímetro de lo que hago siempre, que es lo mismo de siempre. Así que Max es un autor de referencia que tenemos que leer y que hay que seguir, investigar y disfrutar, porque es una de estas leyendas vivas que aún tenemos. A mí Ray Carbon también me gustó mucho. Ray Carbon a mí también pues eso, te mete en esa investigación de la narrativa, ¿no? En cómo jugar, en cómo contar, en cómo hacer las cosas, y me parece que es muy interesante. Sobre todo que lo puedan hacer autores que ya lo han hecho todo, ¿no? Que se pueden permitir los lujos de decir, voy a hacer esto, que si no eres Max
vas a una editorial con eso y se parten el culo en tu cara, directamente te dicen, pero tú dónde vas, pringao. O sea, esto se lo vas a. Esto te lo autopublicas tú, o ya te lo puedes meter por el ojal, porque esto no te lo va a editar ni tu puta madre. Pero está bien que autores que se han hecho la trayectoria, cuando llegan a su trono en el Olimpo, no se dediquen a solo a firmar ejemplares, sino que se dediquen a investigar, a jugar, a modificar y a aumentar lo que es el lenguaje del cómic, que para eso están, cojones. Seguimos. Yo diría que un cómic diametralmente opuesto a este o diabólica ficción, ¿vale? Que es el Carmen de Guillem March, que creo que hablamos de él en la primera sesión de cómics así favoritos. Que me parece, que ya os lo dije, que gráficamente es un cómic sensacional. La historia me parece que entra dentro de lo normal, ¿vale? Que me parece pues eso, que la historia es muy convencional, que no es una maravilla ni mucho menos, pero que gráficamente es, pues eso, del típico superdotado, que su polla llega hasta el tobillo, y cuando llega a un certamen dice, toma así, encima de la mesa, hace así, dice, aquí está la mía, y dices, joder, pues nada, pues ya te vas, te retiras y no hay nada más que hacer, ¿no? Se acabó la discusión. Y la verdad es que visualmente es flipante, una edición muy chula de Norma, la doble página de la Catedral de Mallorca es un espectáculo, y que, como os digo, la historia funciona, se adapta a lo que quiere contar el dibujo, y que te lees así en un suspiro. Y además las mujeres que dibuja Guillem March pues están muy buenas. Puedo decir que es un gran dibujante de féminas. Y en Carmen pues da todo un recital de desnudos en un TVO, como os digo, gráficamente muy interesante y argumentalmente pues aceptable. Este no sé si lo voy a encontrar, ¿eh? Pues sí. Madre mía, Crónicas de Mesene. Esto es de cuando yo... La madre del cordero. De la línea Laberinto. Yo Crónicas de Mesene tenía muchos de la línea Laberinto, pero no sé si Crónicas de Mesene me lo llegué a comprar. Fijaos, Crónicas de Mesene, que es de Roque González y de Mateo Guerrero, y la línea Laberinto, que bueno, fue una línea que sacó Planetas y de autores españoles, y que había cosas bastante interesantes, ¿vale? Vamos a ver si encontramos algo más así Vamos a aprovecharnos de... Pero no sé si por línea Laberinto la encontraremos. Claro, viene como... Me lo podría meter en una categoría y podríamos buscar, ¿vale? Pero Iberia Inc, Triada Vértice, ¿ves? Estos sí los tengo. Que bueno, eran TVOs hechos por autores españoles. Yo luego tuve la sospecha de que la línea Laberinto fue una maniobra de Planeta para joder un creciente mercado español, ¿no? Un creciente mercado nacional. El baile del vampiro, sí. Raúl le publicó cómics, yo creo que en la línea Laberinto. Había muchos autores y autores. Marcos Martín, yo creo, o Javier Pulido publicó en línea Laberinto. Bueno, había muchos autores españoles que luego tuvieron que ir y tuvieron que dar el salto, pero bueno, yo creo que fue la maniobra de Planeta para meterlos todos allí y luego cerrar la línea y mandarlos todos a tomar por culo, para que nunca hubiera una línea de autores o una industria española fuerte que le pudiera hacer competencia a Forum y al mercado americano que ellos mismos traían y que luego perdieron. Pero bueno, esto es solo una elucubración mía, ¿vale? Que no tiene por qué ser real ni tener mucho sentido, ¿vale? Estaba Jaque Mate, Aníbal Gris, madre mía, había mucha cosa, ¿eh? Pero veis aquí este cómic que nos dice Frank, que es el que lo ha sugerido, que es lo único que hizo aquí Mateo Guerrero antes de irse al extranjero. Es que la mayoría de lo que hizo en línea Laberinto, la mayoría de los autores, luego, cuando la línea Laberinto se fue a tomar por culo, se fueron al extranjero. Por eso os digo que allí lo que hizo Planeta lo dejaremos allí, ¿vale? Lo dejaremos en una incógnita. En fin,
Sigamos, están saliendo cosas curiosas, cosas interesantes, como podéis ver. No están saliendo. No están saliendo cosas. Dinero de Miguel Brieva. Un cómic que creo que lo tengo en la pila. Me lo leeré, lo juro. Además a Miguel Brieva tengo ganas de leérmelo y Dinero me lo leeré, pero no he leído nada. Si algunos lo habéis leído, pues ahora es el momento. No, el material de la línea Laberinto no se ha reeditado porque es que Planeta, como os digo, lo de Planeta en ese sentido fue muy fuerte. O sea, sacaron pero un ciento de colecciones, pero un ciento. Si os vais a Wacom, como os digo, o buscar línea Laberinto, vais a ver que hay autores. Germán García, me parece que también. No sé, Germán García editó Testinielas, lo hizo con otra línea. Es que fue un momento en que parecía que iba a haber una industria del cómic español importante, pero lo que hizo Planeta a mí me resulta sospechoso. Parece que es como que se los atrajo como las polillas a la luz y cuando ya los tenía todos en el corral dijo, pues ala, toma por culo. Y lo mandó todo a tomar por culo, ¿no? Que además, como está diciendo Joe Runner bajo el seudónimo Zona Cero, se hacían la misma competencia, ¿no? Porque Iberia Inc. estaban allí, pues estaban allí autores que luego darían el salto al mercado americano, ¿no? Es una bueno, fue una maniobra importante. Bueno, Dinero, que ya os digo, no me lo he leído, lo tengo en la lista y me lo leeré. Y luego aquí un clásico de la infancia, que no sé por qué. A ver si lo encontramos. Hostia, madre mía, mítico Azpiri. Mítico, Lorna. Y el que me han dicho que teníamos que sacar, que era Mott, ¿vale? Este cómic de Nacho y Azpiri, de mítica de nuestra infancia, que marcó a toda una generación y que, bueno, que es que es un clásico, tío. Son recuerdos, efectivamente. Yo creo que Mod son recuerdos. Son nosotros descubriendo el cómic y además dando esos pasos hacia un cómic diferente, ¿no? Que sí, Iberia Inc. tuvo Dolmen reeditó Iberia Inc. hace algunos años y creo que es probablemente de los pocos materiales de Laberinto que se han reeditado. Efectivamente, Serazaz. Iberia Inc. Dolmen la reeditó hace no demasiado tiempo, ¿vale? Y Mod, pues que eso, que os voy a decir, no sé si es el mejor cómic español o entra dentro de la categoría de los mejores cómics españoles, pero desde luego es como son nuestros recuerdos y estas cosas a veces es muy difícil no tenerlas en un pedestal porque nos recuerdan a los jóvenes que fuimos y porque pues somos un poquito nosotros, ¿no? Y lo que nos formó como lo que somos ahora, las personas que somos ahora, un poco esta historia en plan Monstruos S.A. con el mítico Alfonso Azpiri y guiones de Nacho, así que me alegra que salgan este tipo de TVOs, me alegra de verdad. Otro que tengo en la lista de pendientes que me van a fusilar es este, que es el Ardalén de Miguel Ancho Prado. Lo tengo en la pila, chicos. No sé, es que encima lo tengo que buscar porque lo tengo enterrado en la pila directamente y me lo tengo que leer. Y Miguel Ancho Prado es un autor que he leído cosas, pero tengo mucho pendiente, mucho pendiente que leer de Miguel Ancho Prado. Y Ardalén es uno de estos cómics que sabes que te tienes que leer, pero que no te lees, que te lo dejas allí, lo dejas allí, lo dejas allí, lo dejas allí y no te lees. Y lo tengo que, solo puedo decir que lo tengo que. Espero que no llore, porque yo no soy de mucho llorar, pero como me llega la patata, pues probablemente sí que lloraré. Lo sé, además Miguel Ancho, su dibujo me gusta mucho, lo que hace todo. Es una de estas razones que dices, yo este cómic, ¿por qué cojones no me lo he leído? Y no sabría decir por qué cojones no me he leído el Ardalén de Miguel Ancho Prado, pero así es. Todos tenemos nuestras faltitas, ¿vale? He escogido este, ¿vale? Saldrá así. Joder, solo me sale manga, tío. Pues lo buscaremos de otra manera. Así. Vale. Me han dicho en general los cómics de Juanjo Sáez que como que me gusta Juanjo Sáez. Y no sé por qué he escogido
el arte. No he leído nada de Juanjo Sáez, también lo tengo que reconocer, porque no sé, no es de estos que cuando lo abres dices, voy a perder mucho tiempo leyendo este TVO y necesito más concentración de la que ahora mismo le puedo dar. Así que no sabría deciros. No me llama, no me atrae. Y seguramente molará mucho y lo que cuente será la leche, pero no puedo opinar sobre una base razonada porque no me he leído nada de Juan Josáez. Así que ahí lo dejo. ¿Vale? Eh, tengo mis taras, lo siento. Tengo mis defectos y no me lo he leído todo. ¿Vale? Hombre, aquí hay uno que me ha gustado que lo pongan. Porque este sí que es pequeñito y estos son de estos autores que están allí bregando. Además es de Ediciones Valnera, que este año sacaron la Cámara Oscura del Olimpo, que es una puta maravilla visual. Y sacan los que ganan el premio este de cómic que hacen en Cantabria. Y que, bueno, que este año ganó el Lobo Malo de Fran Mengual, que estoy leyendo vuestros comentarios. Ya sé que me queréis, pero soy así. Sí, el Mangañol era el manga versión ibérica de la Merimanga, ¿vale? Lobo Malo está curiosete, sobre todo gráficamente. A mí Fran Mengual es un autor que gráficamente me gusta mucho, me parece interesante, y Lobo Malo me parece que es un cómic curioso. Además, Fran pues colaboró en el Abrajas en Cuarentena, hizo con sus 4 paginitas. Y la verdad es que me parece que es un autor que gráficamente me parece muy interesante y que aquí cuenta una historia que tampoco está mal. A mí me parece que es un cómic, pues eso, diferente, que probablemente no haya tenido la repercusión que merezca y que debería tener y que deberíamos leer más. Yo sí que cuando lo vi me lo compré, y además os digo que estos cómics que ganan el concurso este de cómic de Cantabria, los 2 que tengo de Valnera me han gustado bastante. Este Lobo Malo y el que os digo de la Cámara Oscura del Olimpo, que es una maravilla, ¿vale? Es una pasada visualmente, es un pepinazo. Y este Lobo Malo también es muy interesante visualmente, cuenta una historia así que también está pues que hay que tenerla, y que os lo recomiendo, que sigáis a Fran Mengual y que sigáis su obra, ¿vale? Joseba, que le pilla el toque de queda. Aquí es que ya estamos hasta las 11 de toque de queda, pero vamos, que vaya bene, ¿vale? Seguimos con voy a aprovechar. Ay, estoy tonto, voy a aprovechar y vamos a hablar de un guionista. De un guionista sensacional, ¿vale? De un guionista superlativo, buen guionista, mejor persona, que se suele decir, y de su obra El ala rota. Ya sabéis que El ala rota forma otro díptico como el de Paco Roca con El arte de volar. El arte de volar, Antonio Altarriba, hablaba de su padre y le dieron el premio nacional, y en El ala rota habla de su madre. Y tengo que decir que a mí me gusta bastante más El ala rota que El arte de volar. Por razones que bueno, que ahora no vienen al caso. Bueno, sí, porque me parece que como cómic funciona mejor El ala rota que El arte de volar. Es un cómic con mucha menos literatura. Yo creo que en El arte de volar Antonio tenía ahí el peso de la novela, lo tenía aún muy metido dentro, y El ala rota me parece que como cómic está mucho mejor medido, funciona mucho mejor, es un cómic con muchos más silencios, pero que transmite muchísimo. Y a mí El ala rota me parece un comicazo, con Kim funcionando a muy buen nivel, igual que lo hacía en El arte de volar, un Kim que estaba y está a muy buen nivel, y que bueno, que me parece que El ala rota mola mucho. Antonio Altarriba es un guionista cuya obra, como dice Juan Carlos, mi obra favorita de Antonio también es esta, es el Yo asesino, por varias razones. Una, porque me parece que el guión de Yo asesino es sencillamente espectacular, pero sencillamente espectacular. Yo asesino, su guión es totalmente increíble. Y porque además nos redescubre o rescata o vuelve a traer al cómic a un autor que a mí me parece que es fundamental, un autor básico, un autor
que tenemos que reconocerle todo lo que vale, que es Keiko. Keiko es un titán del cómic, un titán de las tintas, un titán de las manchas de negros, y en Yo Asesino hace un trabajo como solo podía hacerlo Keiko, ¿no? Un tío que es, os digo que es titánico. Probablemente de la trilogía del Yo Asesino, Yo Loco, Yo Mentiroso, lo que se mantiene con más consistencia en las tres es el arte de Keiko, porque el guión de Antonio, a mí el que más me gusta es Yo Asesino, me parece que es el mejor y muy por encima de los otros dos además. Pero lo que sí que se mantiene sólido es el arte de Keiko, que es un titán. Y además me gusta mucho porque han recomendado un cómic de Keiko que os recomiendo, que además yo creo que se puede conseguir en saldos y demás, que es el Cuatro Botas de Keiko. TVO increíble, un TVO que habla de... Pues que es un TVO que os tenéis que leer. Solo os puedo decir que os tenéis que leer el Cuatro Botas de Keiko, que lo busquéis, que lo compréis y que os lo leáis. Keiko como autor completo, guionista y dibujante, que da otra lección de estas de dibujo que es una puta maravilla, ¿vale? Es una pasada. Yo creo que os digo que no es excesivamente difícil de conseguir, porque no sé si en Bibliostock o demás lo tenían saldado. Así que aprovecharos e ir a por él como locos, porque de verdad, si os gusta Keiko, si os gusta Yo Asesino, vais a disfrutarlo muchísimo. Y como os decía, Yo Asesino a mí me parece que es un cómic sensacional. O sea, lo que cuenta, cómo lo cuenta, las reflexiones que hace, todos los temas que trata y demás, me parece una pasada. De Nieve en los bolsillos hablamos el otro día. A mí es un cómic que me gusta, pero que, bueno, me parece que el dibujo está por encima del guión de aquí. Me parece que es interesante a nivel de ver sus vivencias en Alemania, pero me parece que le falta un puntín para estar al nivel de, pues eso, del Arte de volar o del ala rota, ¿vale? Seguimos. Vale, habéis dicho La balada del norte, ¿no? Pues sí, La balada del norte está aquí. Es una de mis obras pendientes de Zapico. No sé si porque estoy esperando a que la acabe, o porque ya la ha acabado, o porque la tiene que acabar. ¿Ves? No, falta un tomo, ¿ves? Entonces estoy esperando a que la acabe, porque soy así, directamente, ¿vale? Entonces cuando la acabe me la leeré y opinaremos, ¿vale? Si queréis haremos club de lectura de La balada del norte, pero cuando esté acabada le falta un tomo, así que la vamos a dejar allí. Pero vamos, Zapico es un autor incontestable y seguramente pues acabará haciendo una obra redonda como no podía ser de otra manera, ¿vale? Esta que es otro... Han puesto dos, ¿vale? Han puesto Jamás tendremos 20 años, o Jamás tendré 20 años, o Siempre tendremos 20 años. A mí me ha gustado mucho más que el Jamás tendré 20 años, mucho más. Quizás porque toca una generación más cercana a mí, que de alguna manera te ves muy reflejado en lo que cuenta Jaime Martín, ¿no? Sus vivencias de juventud, con la música, con el cómic, de cómo empieza a dibujar. Para un autor de cómic yo creo que es mucho más interesante Siempre tendremos 20 años, y para mí narrativamente y el argumento, la historia funciona mucho mejor Siempre tendremos 20 años, que además nos retrotrae a ese primer Jaime Martín del Víbora y demás, de las historias de barrio, de sangre de barrio y demás. Y a mí me ha gustado mucho más Siempre tendremos 20 años que el Nunca tendré 20 años, ¿vale? Y sí, es que encima es eso, es lo que os iba a decir, ¿no? A mí yo lo sé, y para mí el tema de la guerra civil, como generador de historias casi único, como os decía antes, para ser reconocido, a mí me empieza a cansar un poco, os lo digo de verdad. O sea, ya más cómics de la guerra civil, hablando siempre de la guerra civil, siendo que tenemos muchas cosas de las que hablar, como demuestra el Siempre tendremos 20 años, ¿no? Que habla de los 80 en España, de los 70 de los 80, que habla de esa España que sale de la dictadura, que hay un estallido de cultura. Creo que hay muchas cosas interesantes que contar y muchas cosas que tenemos que seguir contando, que solo ceñirnos otra vez a otro cómic de la guerra civil y otro cómic de la guerra civil, que no digo que no haya que hacerlos, que no digo que haya grandísimas obras de cómics de la guerra civil, pero es como que, venga, vamos a contar otras cosas, ¿no? Vamos a contar otras partes de la historia de España, vamos a contar otras historias, vamos a contar otras historias de nuestras vivencias, ¿no? Que yo sé que hay que recuperar, y memoria histórica y todo lo que queráis,
pero que no nos centremos solo en eso, ¿no? Que hagamos más cosas, que visitemos otros lugares, que yo creo que hay lugares muy interesantes que podemos visitar y que no se están tocando absolutamente para nada. Y precisamente por eso elijo siempre tendremos 20 años antes que otros, ¿vale? Voy a ir deprisita porque es que me habéis puesto un montón. Sois unos locos del cómic, ¿vale? El Beowulf. Gráficamente a mí Beowulf me gusta muchísimo. Me parece que está a muy buen nivel, ¿vale? Pero me parece que la obra de... O sea, a mí el guión de Santiago García me parece bien. Es la historia de, pues, la leyenda de cómo el héroe quiere trascender ante todo. Y gráficamente está muy bien. Me parece que cuando lo saca, el tamaño es un pelín demasiado grande. Si hubiera sido un poco más pequeño, yo lo habría disfrutado más, el Beowulf. Me parece que debería haber sido más pequeño. Pero para mí la obra que hay que leerse de David Rubin, sin ningún lugar a dudas, es El héroe. A mí El héroe me parece que es como esa obra que te toca y que estás en estado de gracia. Os leo ahora los comentarios. Sí que es cierto que me parece que es interesante, pues eso, la misma historia de su familia en 3 épocas diferentes. Pero como cómic, de los que me he leído de esa etapa, me parece que el mejor es el último. A mí es el que más me ha gustado. Yo os digo porque me identifico más, porque habla más quizás de una generación más próxima a la mía y demás. Bueno, como os decía, El héroe me parece que es un Rubin en estado de gracia. Un Rubin que lo tiene todo, un Rubin que coge el mito de Heracles, de Hércules, y hace un TVO que gráficamente está a otro nivel. Es como el do de pecho, él mismo lo dice, ¿no? Que es el como o todo o nada, si con esto no salgo me retiro. Y la verdad es que le sale porque El héroe me parece que es un TVO a leer y a releer. Y no solo por la historia que cuenta, que ya de por sí está bien, sino por todos los aportes gráficos y narrativos que tiene El héroe. El héroe me parece casi un manual de cómo hacer un TVO y cómo colorear un TVO. Y da una lección a todos los niveles, narrativa, de dibujo, de color, que me parece sensacional. Es un TVO monumental. De verdad os digo que me parece que es un TVO brutal, que merece muchísimo la pena y que todo el mundo debería tener en las estanterías. Todo aficionado al cómic debería tener estas en sus estanterías como una guía de lectura, ¿no? Bueno, es muy caro, pues es que los cómics son muy caros. Ya lo sé, lo es, pero es que los cómics son caros. Y pues mira, ahorramos un poquito, nos quitamos, no sé, te quitas 5 grapas de Panini y ya tienes un tomo del héroe. Así de fácil, 5 grapas, no es más, 5 grafas de Panini y un tomo del héroe. Y te aseguro que te va a cundir bastante más El héroe que las 6 grapas de Panini. De aquí a Lima, pero sin ningún tipo de dudas, ¿vale? Y seguimos. Ya veis que voy un poco rápido, pero porque es que hay mucha colada. Y es que seguimos porque sobre todo me parece que este sí que es fundamental. Este sí que es un TVO que sí o sí hay que leer. Y digo sí o sí, Este es un TVO que hay que leer sí o sí. Es imprescindible. Y además os digo que hay que leerlo, yo diría que por lo menos hasta aquí. Si me apuráis mucho, hasta el número 10. Y si me apuráis mucho, como os digo, yo me leería los 10 primeros. Pero, insisto, si me apuráis mucho, a partir del 4º tomo, porque los 3 primeros, el cómic de Super López es con guión de Francisco Pérez Navarro, que está muy bien, a mí el supergrupo me parece divertidísimo, el primero de historias cortas me mola, pero es a partir de, o sea, es en el 4º cuando Jan toma las riendas completas del personaje, y es en los alienígenas cuando empieza a obrar su magia. Y es que nos regala, ya os digo, nos regala 1, los alienígenas, El señor de los chupetes, El día más largo, o La semana más larga, perdón, Los cabecicubos, La caja de Pandora y La gran superproducción. Son obras maestras del cómic, pero obras maestras, o sea, obras maestras redondas. Son como decir, otro autor en estado de gracia que toca su techo creativo
y nos regala estos 5 o 6 tebeos monumentales, ¿no? Es que con un... No solo con el humor, sino haciendo un poco lo que os decía el otro día que hacía Agostini con Asterix, ¿no? Humor, pero además crítica social, reflejo de la sociedad en la que vivíamos. Siempre se ha dicho los cabecicubos, es como el tebeo perfecto sobre la transición que hablábamos antes. Es que Super López a mí me parece que es uno de los grandísimos tebeos, que siempre que decimos, no, es que no tenemos cómic nacional, no tenemos estandartes, Super López es un estandarte de cómic nacional. Reúne todos los elementos para ser lo que es una obra maestra. Y a mí, bueno, si Jan habla regular de su propia obra, somos muy críticos con nosotros mismos. Todos lo somos un poco, pero a mí me parece que Super López es un tebeo, de verdad os lo digo, que es un tebeo monumental. Hablábamos antes de Montéis y sí que es cierto que lo debería haber citado también, porque hemos hablado del show de Albert Montéis y demás, y nos hemos olvidado del Mondo Lirondo, ¿vale? Que son sus primeros tebeos. Se hizo una reedición, que la acabo de ver por aquí, no hace mucho, perdón, aquí, vale, se hizo una reedición o una vuelta, ¿no? de la peña de estos cómics que son bueno, pues como os digo, es que Montéis en general es clásico y como tal debemos adorarlo. Entonces Mondo Lirondo es una de sus primeras, bueno, de sus obras más primigenias, podríamos decir, con la peña. Lo publicó Caramba, como no podía ser de otra manera, ¿vale? Y pues eso, otro cómic que hay que leer sí o sí, porque es que a Montéis hay que leerlo sí o sí, totalmente, sin más, no hay que decir nada más, ¿vale? Juan Carlos dice, si dices lo de la peli de Rovira, sabes que vas a salir linchado de este chat, Juan Carlos. Vamos a por ti, te vamos a buscar a casa. En fin, sigamos, que no queda mucho. Este que es un nuevo clásico, podríamos decir, que es el Carné de Cañón de Areo Atrave. Una de estas sorpresas que te da la vida, uno de estos tebeos que te vuelan la puta cabeza y que cuando lo lees dices, pero ¿quién es Areo Atrave? ¿De dónde ha salido? ¿Y por qué no está haciendo cómics pero sí como churros auténticos? Un tebeo que yo lo llamo el nuevo underground, porque recoge ese espíritu underground, no solo del underground americano, sino también del underground del Víbora. Una historia además de barrio, una historia que tiene denuncia social, pero con un humor muy muy fresco, muy muy divertido, que es capaz de contarte cosas terribles y sacarte una sonrisa. Y para mí uno de los descubrimientos del año, sin duda, una de las autoras españolas de referencia en el futuro, sin ningún lugar a dudas, porque Carné de Cañón es un tebeo que pasará, como os lo digo, va a marcar, yo creo, un antes y un después en toda una generación de autores y en toda una manera de hacer las cosas, o espero por lo menos que así sea. A mí Carné de Cañón me parece otro de los cómics de la década, otro de los cómics obligatorios a tener en tu librería y otro de estas cosas que tenemos que leer sí o sí. Vale, seguimos. Nima hoy tiene un nombre de Enrique Fernández, perdón, nunca me acuerdo cómo es Fernández de apellido, me secuela. Bueno, Nima de Enrique Fernández, que salió por Spaceman. Yo con Enrique Fernández tengo un problema que tengo con muchos autores, y es que como dibujante me gusta mucho, pero me cuesta la vida entrar en sus cómics, pero la vida, con Brigada igual, tengo todo Brigada allí y digo, cómo me gusta cómo dibuja este tío, y a la hora de meterme en sus cómics, es que digo, ay Dios mío, me cuesta la vida, me cuesta la puta vida. Y me gusta mucho, pero Nima me lo leí y bueno, pues gráficamente me gustó y ya, sin más, tengo que decirlo, sin más. No es un cómic que luego te recuerdes para siempre. Sí, Grano de Pus con la gran Rosa Codina, que por cierto, los que estáis aquí ya lo conocéis, ¿no? Pero con Rosa hemos hecho el cómo hacer un cómic sin tener ni puta idea, que aún nos quedan ejemplares, o sea que si os queréis llevar uno, la gente dice que se ríe mucho cuando lo lee, así que hago un poco de publi y para adelante. A mí es que es eso, lo que estáis diciendo ahora en el chat, ¿no? A mí me parece muy confuso, me parece que como dibujante tiene mucho talento, pero luego con el cómic no le sé encontrar el punto. Me pierdo con él y no me llega, entonces como no me llega, pues es lo que hay.
¿vale? Seguimos. No quedan muchos, pero madre mía, es que me habéis puesto un huevo, ¿eh? Este no me lo he leído. Y si os lo habéis leído alguno, me decís qué tal, qué os ha parecido, ¿vale? Que es el Historias de Barrio de Gaby Beltrán y Bartolomé Seguí. No me lo he leído. Es otro de esos pendientes que debería y que debería. Sí, spam, joder, pero es spam mío, coño. Que si no me hago yo anuncios a mí mismo, que soy un pringao que no me lee ni el tato, estoy perdido, macho. Así que sí, spam a mí mismo. Historias de Barrio, no me lo he leído. Si hay alguno aquí que se lo haya leído y le mole, por favor que se manifieste y que nos cuente por qué está entre su... o por qué podría estar entre los mejores, pero yo no me lo he leído, ¿vale? El siguiente es otro clásico, que es El artefacto perverso de Felipe Hernández Caba y Federico del Barrio, ¿vale? Un TVO que reeditó CC hace no mucho, que es uno de estos clásicos, y Felipe Hernández Caba es uno de los guionistas de referencia a nivel nacional, no solo esto, sino también con un dibujante también muy muy particular, ¿vale? Muy recomendable, gráficamente muy interesante. Sí que es cierto que Felipe Hernández Caba suele hacer un poco siempre la misma historia, siempre girando en torno pues a la guerra civil, a la posguerra, a esta época en la que las cosas eran muy duras y muy jodidas. Y bueno, uno de estos cómics de referencia, sobre todo en lo gráfico, ¿no? Que Felipe del Barrio es uno de estos autores diferentes que merece la pena. No me fío mucho de ti, Juan Carlos, pero a veces sí que me fío más en estas cosas que en otras. Fíjate, cuando nos tiramos al costumbrismo, creo que hilas mucho más fino que cuando nos vamos a otros géneros más pijameros y superheroicos. Así que sí que te puedo hacer más caso, porque ya te digo que cuando nos vamos hacia la novela gráfica que decías tú antes, y al slice of life, me fío bastante más de tu criterio que cuando hablamos de superhéroes y de pijamas, porque creo que ahí sí que tenemos gustos un poquito diferentes. Pero bueno, oye, que no pasa nada, que nadie es perfecto. Vale, siguiente. Hoy este además me hace ilusión porque va a salir por fin un cómic que lleva como 30 años haciendo Santiago Sequeiros, el Romeo. Y hace unos años publicó el Ambigu, ¿vale? También un autor diferente, un autor muy particular, un autor... Sí, Carlos, efectivamente, como no tiene peli coincidimos. Cuando no tiene peli las cosas nos van mejor. Pero bueno, Santiago Sequeiros, que va a sacar ahora el de Romeo, y que... Romeo, ¿cómo se llama? Romeo... Ay, no me acuerdo cómo se llama el título completo, pero que está ya ahí, que ya hay gente que lo tiene, o sea que está a puntito de caer y me lo voy a comprar porque es un autor de Romeo Muerto. Gracias por el apunte. Y que os lo recomiendo, que Santiago Sequeiros es un artista diferente, particular, muy personal, y que hay que leer, y que cuando salga Romeo Muerto hay que ir a por él como locos, ¿vale? Seguimos, Muerte Manía de Miguel B. Núñez. Yo de Miguel B. Núñez me he leído el 666, ¿verdad? Sí, efectivamente, el 666 de Miguel Núñez. El Muerte Manía no me lo he leído, fíjate, así que no puedo opinar. El 666 me gustó, me parece un TVO curioso, tampoco lo voy a poner como entre los grandes clásicos de la historia del cómic nacional, pero me parece un cómic curioso, y este Muerte Manía me mola. No es que vaya con retraso el chat, es que hay un desfase entre que yo grabo y se emite, y como ahora voy más deprisa, entonces puede parecer que salta, ¿vale? Que es lo que hay. Pues eso, si puedo me lo leeré, el Muerte Manía de Miguel B. Núñez, pero me he leído pocas cosas de él, así que tampoco puedo hacer una dedicación exclusiva, ¿vale? Y nos quedan 4, ¿vale? El Socorro de Roberta Vázquez. Estamos en la recta final, estamos acabando, como os decía. Nos queda El Socorro de Roberta Vázquez, un cómic que sacó APA hace muy poquito.
que es otra de estas nuevas autoras que merece la pena, ¿no? Relacionadas con el humor. Ella y Irene Márquez con el Esto no está bien, que me gustaría que hubiera salido, porque Esto no está bien me parece uno de los cómics del año. Y Socorro, que es un Hora de Aventuras, es una mezcla de Hora de Aventuras y los Fruities con denuncia social y algunas páginas delirantes con algunos personajes muy locos que pues hablan un poco pues de influencers, de instagramers y demás, pero con trozos de pizza, con pimientos y con cosas así, con helados de chocolate que se funden cuando se ponen cachondos. Bueno, ya os digo que es un tebeo de este nuevo humor, dos autores diferentes que con Irene Márquez son un poquito la referencia de ese nuevo grupo de autoras que está empujando muy fuerte y está haciendo cosas muy interesantes. Como siempre, la edición de APA merece mucho la pena. Es una editorial que suele publicar cosas pues muy alternativas, muy hipsters, que podríamos decir, pero que siempre hace unas ediciones súper cuidadas. ¿Sí? Dice Jaime Arantagui, manzana y cebolleta. Así es que tenéis que leerlo, porque es que de verdad es que os reiréis mucho con este TVO, porque es muy divertido, muy divertido. No está tan cerca del asombroso mundo de Gumball, ¿eh? Está más cerca de eso que te digo, de esa mezcla de Hora de Aventuras y los Fruities, ¿eh? Pero muy divertido, muy recomendable y que os tenéis que leer, así que bueno, que vayáis a por él. Daniel Thomas habla aquí de otro autor que debéis leer, que es Simon Hanselman, que creo que sí que hablamos de él, de Maggie Moore, que todo lo que saque os lo tenéis que leer. Me parece que es uno de mis descubrimientos del siglo. Me parece un autor fantástico, que no me acercaba a él porque me daba como repelús, porque era como demasiado gafapastín, y siendo yo gafapasta, y cuando empecé a leerlo dije, pero yo como no he leído a Simon Hanselman antes, esto es una putísima maravilla, es un cómic de verdad genial, que te ríes muchísimo, además te ríes de la desgracia ajena, o sea, te ríes de personajes que son totalmente despreciables y asquerosos, así que, en fin, seguimos. Alguien lo ha comentado, dice, a ver si sacas uno del Torres y hay polémica. Bueno, pues ha salido uno del Torres, alguien ha nombrado el Roman Ritual del Torres, el cómic que publicó cuando estaba con D-Books. Este no sé si salió en Amigo, la verdad es que me pierdo un poco con los cómics del Torres que han salido en Estados Unidos con Amigo o no. Así que, pero bueno, como es una editorial que es la del propio el Torres, lo vamos a meter aquí. Este cómic de terror, muy en la línea de lo que hace el Torres. A mí no me parece el mejor cómic del Torres, el Roman Ritual. A la gente le gusta mucho. A mí no me parece el mejor. Hay cómics del Torres que me gusta más. El último, el de Fantasmagoria, me parece que está mejor que este, por ejemplo. Para mí, es un cómic que me gusta más. Y bueno, me lo dijiste tú de espacial. Pues mira, aquí lo tenemos, el Torres. El Torres es un autor, yo siempre lo digo, a mí me parece que es un autor de género, y que como tal hace cosas de género, y cosas de género muy entretenidas y que merecen la pena leer. Así que a mí es un autor que, ¿por qué no?, puede estar aquí y no desmerece en nada la lista. Ya os digo que a mí Roman Ritual no es de sus cómics preferidos, y hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos, pero vamos, creo que es un autor sobre todo entretenido. Es un autor, yo los llamo autores que yo mismo me considero, en la medida de mis tristes y pobres capacidades, es un autor palomitero, y a mí me parece bien, porque yo creo que los autores palomiteros son muy necesarios, y yo os insisto, yo me considero a mí mismo un guionista palomitero, que creo que tiene que haber más. Tenemos un poco que quitarnos un poquito el rollo este tan serio y tan, lo que os decía antes, ¿no?, que parece que si no haces un cómic de la guerra civil no eres autor completo. Hay momentos para hacer cómics de la guerra civil, hay momentos para hacer cómics autobiográficos, hay momentos para hablar de todo un poco, pero yo creo que los guionistas palomiteros como el Torres son muy necesarios. Vale, y dos más. Este no lo conocía y no sé si lo voy a poder conseguir, porque me gusta mucho el dibujante, que es Das Pastoras, y es de estos cómics que ahora es muy difícil conseguir y me gustaría tener, que son Los Heresiarcas, ¿vale?, de Carlos Portela y Das Pastoras. No sé si lo podré conseguir, porque no lo sé, pero Das Pastoras me mola mil y el cómic tiene pintaza, así que voy a intentar buscarlo. Pero en Wallapop he mirado y solo estaba el primer tomo,
Y como yo tengo TOC, una serie de 2 volúmenes que no me puedo comprar los dos a la vez me causa sarpullido. Así que no lo voy a poder hacer. Soy así, soy extraño, soy raro, tengo TOC y tengo que. Entonces es una putada, porque a mí lo que me gusta, como os digo, es que si son 4 tomos, pues comprarme los 4 tomos del tirón, porque las colecciones que sé que han avanzado y no tengo completas, si no me las he leído es como, ay, Dios mío, que me da no sé qué. Soy así. Entonces este Heresia Arcas me ha molado, pero no encontré el segundo volumen. Voy a tener que buscar e investigar a ver si puedo conseguir los dos, porque tiene muy buena pinta. Sí, claro, los cómics de superhéroes son palomiteros, pero es que a mí los cómics de superhéroes me gustan, me han gustado siempre. No me gustan los cómics de superhéroes que se hacen ahora, pero es que los cómics de superhéroes, su función principal era entretener y ser palomiteros. Así que son lo que tienen que ser. O sea que me parece interesante. Te digo que lo que creo que faltan son autores españoles que hagan este tipo de TVOs y que lo hagan además desde España y para España. O sea, no que me voy a Estados Unidos a dibujar superhéroes, no, hago cómics aquí en España para españoles desde españoles. Así que, bueno, quiero decir, es algo que tienes que hacer y además eso, es que se puede hacer cómic entretenido y de calidad, yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? Que es que, bueno, García es un cómic de superhéroes, sí, pero ves, García, por ejemplo, creo que en el tercer tomo se queda un poco a mitad de lo que podría llegar a ser, que es un cómic de superhéroes, o sea, un Capitán América español sin complejos. Y aunque hay momentos que gracias a Luis Bustos, que es enorme, como la escena del ave, que me parece que visualmente y narrativamente Luis Bustos es que es un puto titán, pero luego yo creo que se pierde un poco Santiago García en lo demás, se pierde en cuestiones políticas, que últimamente está un poco demasiado político, y yo creo que ahora que lo he comentado de Espacial, El Vecino, como cómic de superhéroes, El Vecino de Santiago García, hay momentos, sobre todo este que hicieron de relatos cortos que salían en el Manglar, me parece que salían historias y luego lo juntaron, me parece que es un cómic de superhéroes mucho más interesante que lo que cuando Santiago García se va por cuestiones más sociales, más políticas. Por ejemplo, a mí de La Cólera, la parte que menos me gusta es la parte política. Me parece que no la necesita para ser un cómic espectacular. Y en ese sentido, García al principio empieza como un cómic de superhéroes, que es un cómic de superhéroes de puta madre, de un Capitán América español, creado por Franco y que despierta en una España que ya no es la suya, y que luego se pierde en temas más políticos, ¿no? Que no es que me interesen menos, pero creo que si no los haces si no, como que son como dos cómics diferentes, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Para mí, por lo menos. Entonces, bueno, es lo que hay. Y os lo juro, que no he sido yo, que lo han nombrado, y hablando de cómic palomitero, y además lo han nombrado como tal, y es que yo creo que lo han dicho con mucho amor, la gente que me quiere mucho, pero que yo lo agradezco mucho, evidentemente. Y me gusta que... No me gusta, hombre, me gusta evidentemente que alguien piense que yo merezco estar en esta lista, solo por eso ya me tocáis la patatilla, por no decir la pepitilla. Pero sí que Abraxas es un poco lo que os estaba comentando antes, ¿no? Es cuando yo decido ponerme a escribir guiones de cómic, lo que hago es intentar hacer cómics de superhéroes o cómics de acción o cómics de fantasía que a mí me molen, ¿vale? Y Abraxas es un poco esa voluntad que os comentaba antes del cine palomitero y del cómic palomitero, ¿no? Entonces, pues el peloteo siempre viene bien, que te saquen tu cómic es mola, sin más. Entonces dices, joder, pues se agradece mucho que alguien se haya leído Abraxas y le haya molado. A la pregunta de a ver cuándo el 2, que ya ha salido, le estaba pensando y digo, alguien lo preguntará, pues yo confío en que cuando Bertito acabe de dibujar Sicarios, el Berkami que salió de Sicarios, se ponga ya full con Abraxas 2, porque es que ya ni me acuerdo, macho, si es que está escrito desde abril del 19, o sea, ya parece que hablo de la posguerra en vez de un cómic. Ya estamos pasando una pandemia antes de que salga. Pero creo que eran 5 partes y Tito está acabando la segunda. Entonces volverá,
Volverá más loco y volverá más pasado de vueltas que nunca. Fijaos si tengo ganas de Abraxas, que estoy pensando ya en la tercera parte. O sea, no os digo más. Estoy pensando en la tercera parte y de hecho estoy haciendo spin-offs. O sea, porque ahora estamos trabajando con Magín y con Marcos, que los he visto pasar por aquí por el chat hace un ratín. Estamos haciendo un spin-off de Ilsa y tengo ganas de hacer un spin-off de Picard, que tengo que pensármelo bien porque creo que tengo al dibujante con el que lo quiero hacer, pero tengo que pensar bien lo que quiero contar, porque Picard es un personaje que, si os habéis leído Abraxas, a mí me moló mucho y voy a hacer un Lemire con Black Hammer, pero bien, o sea, lo voy a hacer bien. Le voy a decir al Lemire, mira, así lo tendrías que haber hecho, ¿vale? Más que nada, más que mi voluntad es las ganas de seguir ampliando un poco el universo, ¿no? Al final es como que creas un universo que te mola, que te encuentras a gusto y que crees que tienes cosas que contar. Y sobre todo que encuentras dibujantes que te aportan cosas diferentes, ¿no? Es cierto que el Abraxas 2 lo tiene que hacer Ertito porque es a él el que le corresponde. Y creo que además tenía sentido que lo hiciera él, que es lo que tocaba, porque él es el copadre de Abraxas. Y bueno, al final espero que salgan cosas, ya os digo. Es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Esta voluntad de hacer cómic palomitero, de hacer entretenimiento puro y duro, de hacer cosas divertidas y entretenidas, sin más pretensión que divertir, que un poco es lo que cuenta, ¿no? Que nos lo pasemos bien leyendo, que disfrutemos con la lectura y que nos entretengamos, y que si luego pues hay algo más y llegamos un poco más lejos, pues que mole. Y luego sí, claro, y luego pues Abraxas año 1, Abraxas Born Again, el contraataque de Abraxas y los Abraxas que hagan falta. Yo estoy esperando a que en algún momento alguien de Netflix se dé cuenta de que Abraxas tiene una serie de animación de la hostia. Y lo digo de verdad, Abraxas tiene una serie de animación de la hostia. Y que joder, que me quiero hacer rico con esta mierda, y vendiendo cómics no lo voy a conseguir, ¿sabes? Así que, hostia, Abraxas Trinidad, pues Abraxas Trinidad sí que nos podríamos currar una Abraxas Trinidad. Llamo a Manapul y que me lo guionice él, y que seguro que gano más pasta que con Abraxas normal. O sea que hay tema, yo os digo que hay tema, pero mi objetivo principal, y creo que ya lo habéis visto rápido, es Netflix, es tocar Netflix, y que Netflix se dé cuenta de que, como os digo, que hay una serie de animación, y que venga, que me compre Abraxas, que me suelte la panoja y yo ya vivir de tocarme los putos huevos, que es lo que quiero, tío. O sea que sin más. Hostia, ¿qué es el Duque? ¿Qué Duque? Me he perdido. ¿Quién es el Duque? Contadme, Carlos Xavier, ¿quién es el Duque? Me he perdido. Es que a veces os leo el chat y no relaciono las ideas. Encima, como hablo tanto, al final se funde el cerebro, que hoy llevamos hora 40 y me voy a ir a cenar. ¿Qué cojones? Que son las 10:15. Ah, bueno, eso de Bridgerton, ni puta idea. Ni ganas, no sé lo que es, ni ganas de saberlo. Sí, sé que es una de estas series porque la he visto pasar, pero no. Que no voy a ir a por ellos. Bueno, pues estos han sido cómics españoles, los mejores a vuestra consideración. Siempre digo que estas líneas, pues sí y no, pueden ser los mejores o pueden no ser los mejores. He pensado en que el siguiente sí que podríamos, haciéndome un poco más de autobombo, ya que hemos hablado de Abraxas al final, hablar de los míos, ¿vale? Hablar de los míos y de cosas que podríamos haber cambiado, podríamos no haber cambiado, con gente que se los haya leído, evidentemente, intentando no hacer muchos spoilers, o quizás también contaros, que esto sí que es interesante, ya lo he hecho varias veces y mola, un poco el proceso de cómo se crearon cada uno, con sus grandes diferencias, ¿vale? Que las hay, ¿vale? Bocetos, intentaré buscar algo que sí que no sé si tendré, porque a veces limpias el ordenador y pierdes muchas cosas, pero sí, ya veo que el chat va retrasado porque ya te he dicho de espacial de lo que voy a hablar, así que si os parece bien, el martes, que es el próximo día de streaming, podríamos hablar de eso, de proceso creativo, de mis cómics, y de ver un poquito algunas páginas, y de ver páginas de proyectos relacionados, que algunas cosas ya habéis visto y que
bueno, que de las cosas que están por venir, a lo mejor un poquito, hacerme un poco una pajilla, que de vez en cuando no está mal, que para eso escribo cómics, y a veces creéis que me he hecho un canal de Twitch para ser Twitcher y pegarme 4 horas jugando a un juego de ordenador mientras digo gilipolleces frente a una cámara. No, me he hecho streamer para decir gilipolleces delante de una cámara, pero sobre todo para hablar de cómics, que es lo que me mola. Y hombre, pues ya que soy guionista, o lo intento, y tengo cómics publicados, pues me voy a tocar un poco el pene, que eso siempre es gozoso y siempre mola. La paja, hay que reivindicar un poco la paja, porque la paja mola, y la paja es vida. Si jugáramos al Resident Evil, que en vez de la sangre es vida, la paja es vida. No para los espermatozoides, pero bueno, esto ya es un jardín que no me pienso meter. Bueno, chavales y chavalas, que gracias por estar ahí, por aguantar las casi 2 horas de streaming de hoy. Ha sido culpa vuestra, porque me habéis dejado una cantidad de títulos brutal. Más o menos ha funcionado lo de buscarlo en Wacom, me ha solucionado un poco lo de no tener que ir buscando imagen por imagen y luego meterla, que eso es un puto coñazo. Y que bueno, que nos vemos en el siguiente. Contesto rápidamente, no sé lo que es el Cobra Mission. Miura es un cabrón, no tiene Twitch porque no le da la vida, solo con el Master ya lo tiene todo hecho. Y que siempre falta Watchmen, amigos. Siempre falta Watchmen. En la vida sin Watchmen sería menos vida. Que gracias a todos y nos vemos el martes. Saluditos.